En 1973 se estrenó una película de terror llamada El Exorcista, que es una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. Hoy en día tiene una secuela directa llamada El Exorcista, Creyente y Confía en mí. He estado emocionado por esta película durante mucho tiempo debido a los detalles que he cubierto sobre estas películas y la serie. No encontrarás nada igual en ningún otro lugar de YouTube. Entonces, si quieres verlas, puedes encontrar el enlace en la descripción de abajo y en el comentario fijado. Créeme, no te decepcionarás. Esta película está dirigida por David Gordon Green y tiene planes de expandir la franquicia de El Exorcista. Después de la película original, va a lanzar 3 películas más, así que después de El Exorcista, Creyente, vendrán otras 2. Una de ellas se llama El Exorcista, Engañador, que está programada para ser lanzada en abril de 2025. Te proporcionaré todos los detalles más adelante en el video. Espero que te guste el video y te suscribas al canal sin demora. Vamos directamente al video. La película comienza mostrando una zona remota donde un hombre llamado Víctor fue de luna de miel con su esposa embarazada. Sin embargo, la suerte parecía no estar de su lado, ya que un terrible terremoto golpeó la zona, causando mucha destrucción. La esposa de Víctor quedó atrapada bajo los escombros y los médicos le dijeron que solo se podía salvar a la madre o al hijo. Tuvo que tomar una decisión muy difícil en ese momento. La escena luego cambia a 13 años después, cuando Víctor tiene una hija llamada Ángela, lo que significa que eligió salvar a su hija ese día. Su esposa ya no está en este mundo, pero obviamente Ángela extraña mucho a su madre porque nunca la vio, y por curiosidad toma los viejos pendientes de su madre y se adentra en el bosque, donde también va su compañero de clase y amigo Kedar. Ambos realizan un ritual ligero para que Ángela pueda comunicarse con su madre. Aunque lo hizo solo por probar, las cosas no salieron así, pero lo que hizo el ritual fue alertar a un demonio. Tan pronto como se realizó el ritual, ambas chicas desaparecieron en el aire como si nunca hubieran estado allí. Ahora, el padre de Ángela y los padres de Kedar, Tony, Miranda y sus hermanos están muy preocupados. La policía los busca pero no encuentra rastro, ni siquiera una pista. Finalmente, Víctor regresa a casa y es entonces cuando ve a algunas mujeres haciendo brujería. Las ahuyenta porque había perdido su fe en Dios desde que su esposa se fue. Pero finalmente, las oraciones de todos funcionan porque 3 días después, ambas chicas son encontradas juntas en un lugar muy lejano. Ambas chicas creen que solo estuvieron ausentes durante unas horas, pero se dan cuenta de que algo anda mal cuando ven que han pasado 13 años y ya no son las mismas. No comen ni beben y mojan la cama. Exhiben poderes que eran imposibles para una niña de 13 años. Podían sentirse mutuamente porque estaban poseídas por el mismo demonio. Ambas se vuelven muy agresivas y Ángela termina lastimando a su propio padre, Víctor, en su casa. Se vuelve agresiva para encontrarse con su madre, incluso se rasca las uñas y se lastima el abdomen, lo que resulta en su ingreso al hospital. Por otro lado, la situación de Catherine es similar, porque había oraciones y celebraciones en la iglesia debido al regreso de Kedar, pero ella reacciona con ira. Daña el cuerpo y la sangre de Jesucristo, es decir, el pan y el vino, y comienza a gritar frente a todos, atacando básicamente a Jesucristo. Como resultado, también la llevan al mismo hospital. Ahora, sus padres hablan entre sí, donde los padres de Kedar creían que ambas chicas trajeron algo demoníaco del bosque con ellas. De hecho, se menciona aquí sobre Jesucristo, que cuando fue crucificado, fue al infierno a capturar a Satanás para poder controlarlo, y regresó después de 3 días. Esto es exactamente lo contrario. Satanás ha hecho algo a estas chicas también porque también regresaron después de 3 días y habían cambiado por completo. Y lo más significativo es que lo que estaba sucediendo con estas chicas no tenía una explicación médica. De repente, adquirieron poderes, hicieron cosas demoníacas. Esto hace que Víctor empiece a creer que algo realmente anda mal con ellas. Luego, una noche, dentro del hospital, Ángela, que estaba durmiendo bajo el cuidado de la enfermera Ann, de repente se despierta y enfrenta su pasado. Su hijo no sobrevivió y iba a convertirse en monja,
pero en lugar de eso se convirtió en enfermera. Algo interesante es que el nombre real de esta enfermera Ann es Paula, y el nombre Ann se le dio después de convertirse en enfermera. Esto es algo que el demonio sabía porque entendía que lo que estaba dentro de Ángela era demoníaco. Y esto es algo que la enfermera Ann nunca le había contado a nadie. Ella se asusta por eso y se encuentra con Víctor, diciéndole que todo no es normal. Nunca había visto un caso así en su vida, y lo que sucedió esa noche se lo explicó a Víctor. Al mismo tiempo, ella le entrega a Víctor un libro escrito por Chris MacNeil, lo que significa que hay un vínculo con la primera parte aquí. Y Chris MacNeil no es otro que la madre de Regan, en quien residía un demonio. El mismo demonio ha venido aquí ahora, y cualquiera que haya visto mi serie de exorcismos y todas las películas puede decirme qué demonio estaba dentro. Hice esta pregunta incluso en ese entonces. Bueno, Chris ahora es bastante mayor, y Ann le dice a Víctor que, como ateísta, estaba tratando de descubrir a través de diferentes religiones y culturas cómo funcionaba el exorcismo y Satanás. Creía que el exorcismo y Satanás existían en todas las religiones, solo que en formas diferentes, pero la historia básica era la misma. Ahora Víctor le pregunta dónde está la hija de Chris y qué está haciendo. Por ahora, ella no lo sabe, pero tiene la esperanza de que todavía esté viva. Y sí, es posible que estés confundido aquí acerca de dónde estaba su hija cuando estaba con ella en la última parte. Así que la respuesta simple es que toda esta serie ha sido revivida. Y habrá otras 2 partes más después de la primera película, lo que significa que lo que sucedió aquí se mostrará en esas 2 películas. Entonces, ahora Víctor lleva a Chris al hospital, donde Satanás dentro de Ángela lo reconoce. El nombre del demonio no se menciona aquí, pero debe ser el demonio Pazuzu que reconoció a Chris de inmediato. Entonces, cuando llegaron a la casa de Kedar, la encontraron en completo caos. Pero el demonio aún no había matado a nadie. Víctor logra calmar a Miranda, Tony y los niños, y Chris sube las escaleras para encontrarse con Kedar. Allí, Satanás le dice a Chris lo contrario de lo que Kedar había dicho, que ella está muerta y ardiendo en las llamas del infierno. Después de eso, Kedaran es poseído, y Satanás usa una cruz de Holly para arrancar los ojos de Chris, que fue la escena más aterradora y condenatoria hasta ahora, porque Chris nunca había visto un exorcismo en la vida real antes. Sin embargo, la serie dice algo diferente aquí. De todos modos, Ann ahora está ingresada en el hospital, donde Víctor se disculpa con ella. Pero Chris creía que su hija estaba viva y Satanás quería debilitarla. Y Víctor no debía debilitarse tampoco. De hecho, para derrotar a este demonio, no solo se requerirá la iglesia, sino que todos deben unirse. Diferentes religiones y culturas deben unirse. Solo entonces este demonio será derrotado. Ahora, aquí, se está preparando un exorcismo muy grande, o podríamos decir un exorcismo grandioso, donde Víctor trae a un sacerdote pagano que inicialmente llegó a su casa y a quien echó. Y aquí, junto con la enfermera Ann, también estaban el pastor de la familia de Catherine y un hombre pentecostal. En ese momento también se muestra a un sacerdote católico, el padre Maddox, pero no se le da permiso para el exorcismo porque la iglesia no quería involucrarse en todo esto. Creían que ambas niñas debían ser examinadas por un psiquiatra, y también hay una sugerencia sutil en la serie, porque los demonios, los sacerdotes y las autoridades superiores estaban tomando el control dentro de la serie, así que tal vez haya otro demonio aquí que esté sentado en la alta autoridad de la iglesia y pueda haberlos influenciado a todos. Entonces, el padre Maddox le entrega a Ann una Biblia y una cruz y se va al coche, donde comienza a rezar. De hecho, creía que Ann también podía hacer este trabajo porque había recibido entrenamiento como monja antes de convertirse en enfermera. Ahora ambas niñas están atadas a sillas y se realizan rituales, pero no sirve de nada. Se hace mucho, se realizan rituales y exorcismos en todos los idiomas, pero Pazuzu era muy poderoso y había una falta de miedo y fe en la mente de todos aquí, por lo que Pazuzu se burla de todos. Ann escucha mucho de esto, y finalmente, cuando Víctor arroja agua sucia y energía negativa lejos de la casa, el padre Maddox, que estaba sentado en el coche, de repente se inspira y comienza a realizar el exorcismo en el interior.
Esto hace que Pazuzu actúe débil y, usando su telequinesis, rompe el cuello de Anne, lo cual fue la escena más aterradora y condenable hasta ahora, porque Anne nunca había visto un exorcismo en la vida real antes. Sin embargo, la serie dice algo diferente aquí. De todos modos, Anne ahora está ingresada en el hospital, donde Víctor se disculpa con ella. Pero Chris creía que su hija estaba viva y que Satanás quería debilitarla, y Víctor no debería debilitarse tampoco. De hecho, para derrotar a este demonio, no solo se necesitará la iglesia, sino que todos deben unirse, diferentes religiones y culturas deben unirse. Solo entonces este demonio será derrotado. La otra cosa era que Pazuzu les daba una opción aquí. Podían salvar a una de las chicas, tenían que elegir a una, pero si no elegían, ambas chicas morirían. Al principio, nadie eligió a nadie, pensando que el demonio se estaba burlando de ellos. Pero cuando ambas chicas comenzaron a sentir dolor, se convencieron de que todo esto era real. Lo más significativo, como mencioné antes, fue que, dado que ambas chicas estaban conectadas, sus latidos cardíacos estaban sincronizados porque era el mismo demonio dentro de ambas. Finalmente, Víctor eligió a Ángela, y la hija de Tony, Kadrin, comenzó a levitar en el aire de repente, desde donde surgía un hilo negro aterrador que se dirigía hacia arriba a una dimensión diferente, que, en mi opinión, era una dimensión demoníaca donde Pazuzu había capturado los espíritus de Ángela y Kadrin. Y ahora, en la película, se revela que el demonio los había engañado todo el tiempo para poder obtener permiso indirectamente para atormentar a alguien sin poseer realmente sus almas. En realidad, quien fue elegida por estas personas iba a morir, y al final eligieron a Kadrin, la cual fue llevada por Pazuzu con la ayuda de su padre, así que Ángela sobrevivió. Todos estaban destrozados, excepto Víctor, quien estaba feliz de tener a su hija. Pero para Kadrin, él estaba triste. De todos modos, la policía llegó y los llevó a todos para investigar lo que había sucedido, ya que nadie podría haber comprendido lo que había ocurrido allí. Kadrin fue llevada a un CPAR y se le hizo mucho, pero ella estaba en estado de shock porque su alma había sido agotada. Imagínate, eres un oficial de policía y entras en una casa donde hay 7 u 8 adultos, 2 niñas atadas a sillas, un sacerdote asesinado y una niña desaparecida. ¿Qué haces? En fin, Ángela comienza a ir a la escuela y sigue mirando el asiento vacío de su mejor amiga, Kadrin. Los padres de Kadrin se rompieron y la enfermera estaba muy triste y dando una conferencia sobre demonología a la policía. En la escena final de la película, vemos a Chris, cuyos ojos fueron arrancados, siendo recibida por su hija Regan, o tal vez su alma y una bomba. Con esto, El creyente del exorcista concluye aquí. Entonces, amigos, esta fue la 6ª entrega de la serie de películas de El Exorcista, que es una secuela directa de la primera parte. En cuanto a las otras 4, podrían venir después de esta. El director, David Gordon Green, ha pensado en traer 3 películas más después de la película original. La primera, El creyente del exorcista, ya ha llegado. Después de eso, podrían venir otras 2, y lo más grande es que la película que viene después de El creyente del exorcista está programada para ser lanzada en abril de 2025 y se llama Allardyce. Se titula El descubridor del exorcista, y este concepto me recuerda mucho a la serie. En esa serie, las personas dentro de la iglesia, incluidos todos los sacerdotes, estaban poseídas por demonios, y he explicado todos los detalles. La serie tiene 2 temporadas, y he explicado ambas a fondo. Entonces, si no las has visto, puedes consultar el enlace en la descripción o en el comentario fijado. De todos modos, creo que es mejor dejar la serie y las películas aquí. Por lo tanto, la película ha recibido muchas críticas negativas porque no pudo estar a la altura de la expectativa creada por la película original. Personalmente, mi escena favorita fue cuando el cuello del sacerdote se torció y otra cuando Ángela levitó en el aire y salió líquido negro de su boca. Vemos un vistazo de un reino donde residen los demonios y también vemos un poco más de Pazuzu, el demonio, aunque podrían haberlo mostrado un poco más. Ahora, cuando salga la próxima parte, podría tener mucho más sentido, al igual que lo que sucedió con Annabelle. Quiero decir, si ves Annabelle a nivel individual, no lo disfrutarás tanto,
Pero después, cuando sale la película y la historia se une, podría tener mucho más sentido. Así que déjame saber cómo te pareció esta película y hablemos al respecto. En cuanto a mi experiencia en el cine, no había absolutamente nadie en la sala y vi la función matutina. Solo había unas 5 o 6 personas y noté algunos pequeños detalles en la película que eran bastante nostálgicos. La música que se usó en la película de 1973 también está presente aquí. La música aparece por primera vez en la escena después del intervalo, cuando comenzaban los preparativos para el exorcismo. Y al final, cuando la película termina, sonaba bastante interesante. Así que espero que les haya gustado el video y la explicación. Si es así, por favor denle like al video. Y si son nuevos en el canal, por favor suscríbanse y los veré en el próximo video. Hasta entonces.